Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Quiero darles un breve mensaje que es referente a los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. En estos capítulos se nos narra una historia trascendental en la historia del pueblo de Israel, la cual habían estado esperando por años, que es la entrada y la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Solo había algo que todavía los separaba, que era el río Jordán. Pero Dios es fiel a su promesa y ya había levantado a un hombre, a un caudillo llamado Josué, para que por medio de él recibiera instrucciones el pueblo de Israel para saber cómo pasar y qué es lo que tenían que hacer ya estando en la tierra prometida. Las primeras instrucciones que le da es que tienen que ir detrás del arca del pacto cargada por los sacerdotes. Recordemos que el arca del pacto es un icono visible de la presencia de Dios. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos nunca habían pisado esa tierra, entonces tenían que seguir la presencia de Dios para saber por dónde ir. Otra instrucción que les da es que los sacerdotes cargando el arca tenían que quedarse en medio por donde pasaba el río para que se quedara el río abierto y pudiera pasar el pueblo de Israel. Y también tenían que escoger a un hombre de cada tribu, o sea 12, y tenían que cargar una piedra de las que estaban ahí por donde pasaba el río y cruzarlas del lado de la tierra prometida. Y así lo hicieron. En cuanto los sacerdotes pisaron el agua del río, se abrió, pasó el pueblo de Israel, los 12 hombres pasaron las rocas. Y otra cosa que hizo Josué en ese momento fue levantar un monumento memorial ahí en medio de donde pasaba el río. Un monumento lo levantó, apiló 12 rocas y ahí las dejó. Se pasó del otro lado donde estaba todo el pueblo y recibió las instrucciones de Dios diciéndole que le hablaran los sacerdotes para que cruzaran. Y en cuanto los sacerdotes pisaron el otro lado del río Jordán, en la tierra prometida, el río volvió a su lugar de origen. Ya cruzando a la tierra prometida, lo que Josué hace, levanta un altar memorial igual de ese lado, y ahorita vamos a ver para qué. Bueno, y así mismo como a Josué, bueno, como al pueblo de Israel les había prometido que iban a entrar a la tierra de Canaán, así mismo a nosotros yo sé que nos ha prometido muchas cosas Dios, y Él es fiel a su promesa. Lo que Él nos ha dicho en momentos de luz, en momentos en los que no tenemos mucha aflicción o la aflicción es muy leve, eso mismo lo va a cumplir Dios cuando estemos pasando por tiempos de aflicción. Él es fiel a su promesa. Y así como a Josué le dio instrucciones de cómo debía de hacer para pasar el río Jordán, asimismo a nosotros nos ha dejado Dios instrucciones. ¿Y en dónde están esas instrucciones? Pues en su revelación especial, que es la palabra de Dios, la Biblia. Ahí están. ¿Y cómo le vamos a hacer para poder conocer cómo pasar a esa tierra prometida, a poder alcanzar las promesas que Él nos ha dado por medio de su palabra? Pues es teniendo una plena confianza en Dios y una comunicación con Él. Todo el tiempo tener una plena comunión con Dios. Y así como también le dijo a Josué que delante del pueblo de Israel tenía que ir el arca del pacto, asimismo nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y dejarlo que Él vaya delante de nosotros. Porque es muy cierto que esta situación que estamos pasando, esta pandemia, nunca la habíamos pasado ni nos lo imaginábamos. No sabíamos cómo sería, es más, ni sabíamos qué iba a pasar. Pero ¿qué crees? Tenemos a un Dios todopoderoso, que no hay nada que pase si Él no lo permite. Entonces, pidámosle que Él vaya delante de nosotros y dejemos que vaya delante de nosotros. Busquemos las instrucciones de dónde debemos de pisar, qué debemos hacer, cómo hacerlo. Eso viene en la palabra de Dios. Para eso necesitamos una plena comunión con Dios. Josué levanta 12 piedras en medio del río Jordán. Recordemos que aquí en este tiempo en el que pasan el río Jordán es tiempo de la siega. En el tiempo de la siega se desbordaba el río Jordán. Y esta situación que estamos pasando también es desbordante, es muy fuerte. Pero así como Dios tuvo ese gran poder y abrió el río Jordán, es ese mismo Dios que tenemos ahorita. Entonces, lo que hace Josué, levanta un altar memorial ahí. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran del otro lado y cuando hubiera tiempos de sequía, voltearan a ver y se viera el altar memorial y recordaran con qué poder Dios los hizo pasar el Jordán. Los dejó pasar en seco.
Entonces, en tiempos de sequía, tal vez como lo estamos pasando ahorita, tiempos en los cuales creemos que tal vez son de obscuridad, que son tal vez un poco difíciles, recordemos, voltemos a ver nuestros altares memoriales, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Voltemos a verlos y que sirva como un impulso de fe para cada uno de nosotros. Y al pasar el río Jordán, llegaron a un lugar que se llamaba Gilgal. Estando allí, pues ese lugar lo iban a utilizar como su base para la conquista de la tierra prometida. Entonces fue muy apropiado que también construyeran un altar memorial en ese lado. ¿Para qué? Porque esa tierra decían que era de gigantes, pero al voltear a ver el altar memorial, ellos se llenaban de fe y recordaban cómo los había hecho pasar el Mar Rojo, cómo los hizo pasar el río Jordán. Entonces se llenaban de fe, el Espíritu Santo los llenaba de fe y entonces iban a la batalla contra esos gigantes, esa tierra de gigantes. El propósito de los altares memoriales no es para que volteemos a ver y pensemos que nuestra vida cristiana se quedó atrás en esos altares, que los milagros de Dios se quedaron atrás en esos monumentos. No, al contrario, es para que los volteemos a ver y sirvan de impulso para recordar el gran poder que Dios tiene. Entonces, que Dios sigue siendo el mismo ayer, ahora y siempre va a ser el mismo. Entonces, para eso sirven los altares memoriales. Recordemos también que al pasar a la tierra prometida, los desafíos se hicieron más grandes. Para el pueblo de Israel, los desafíos fueron muchísimos más grandes, pero fue también un tiempo en el que tenían que confiar más. ¿Y qué pasaba cuando los desafíos se hacían más grandes? También las promesas se cumplían y las bendiciones también eran mucho más grandes. Entonces, ¿cuáles son nuestros altares memoriales? ¿Qué Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué testimonio tenemos en nuestra vida que Dios ha hecho? Yo sé que ha hecho en ti. ¿Qué milagros puedes recordar que Dios ha hecho en tu vida? Bueno, pues recordémoslos y por esta situación que estemos pasando, construyamos un altar memorial también. ¿Para qué? Para las generaciones venideras nosotros podamos darles testimonio y asimismo a todo el mundo, a todos nuestros alrededores, vecinos, recordemos nuestros altares memoriales, construyamos ahorita y voltemos a ver los que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios los bendiga mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos.